Buongiorno, allora possiamo cominciare. Entonces podemos Siamo comenzar. pronti a questa bella ¿Estamos giornata? listos para esta bella jornada? Sì, vi chiedo di prendere il Así posto. que les pido por favor de tomar sus lugares, de acomodarse. È così, Así es, perché c'è tanto da fare, no? Non abbiamo tempo da sprecare. porque hay mucho que hacer y no hay mucho tiempo que perder. Allora, Entonces, buongiorno a buenos tutti. días a todos. Es Sì, para mí una gran alegría y un che placer darles la bienvenida a todos ustedes que están presentes aquí en el Auditorio Divino Maestro de la Casa de las Hermanas Pías Discípulas del Divino Maestro. ma questa è Esta la es la quinta quinta vez que nos volta che ci encontramos en el incontriamo convenio de nella la famiglia familia Paolina. Paulina, por lo que les Quindi do reitero la un calurosa saluto a bienvenida. tutti Pero también e saludamos a salutiamo todos los anche que tutti participan che a este evento parteciperanno en a questo línea, evento porque no online estaremos solo come nosotros siamo aquí qui reunidos. radunati. Poi un saluto speciale Un ai saludo nostri especial a superiori nuestros generali superiores che generales, sono rappresentati representados por la superiora general de las Pías Sor Discípulas, Bernardita, Sor che saluterà Bernardita, que dentro de poco nos saludará. e altri benvenuti La ai otra nostri bienvenida también ultimi es a nuestros queridos ospitati, relatores, Sor relatori, Elena Suor Bossetti Margheriti y el padre e Gerardo Suor Curto, Gerardo y les Curto, agradezco desde che ya por haber aceptado la per aver invitación accettato para esta l'invito a jornada questa nostra y compartir contenidos giornata importantes e di interesantes seguramente. contenuti importanti e interessanti sicuramente. Iniziamo il nostro incontro con una Iniciamos nuestro preghiera encuentro con una alla oración a Vergine la degli Reina de los Apostoli. Apóstoles. Ci Nos riuniamo intorno a reunimos en lei, torno a ella, prendiamo como en tempo un per tiempo accogliere hicieron la los sua discípulos de benedizione Jesús en el nel cenáculo. cenacolo. Chiediamo la sua intercessione. Pidamos pues su intercesión. Gracias, Jesús misericordioso, por habernos dado a María como madre, y gracias a ti, María, por haber dado a la humanidad al Maestro Divino, Jesús, camino, verdad y vida, y habernos aceptado a todos en el Calvario como hijos tuyos. Tu misión está unida a la de Jesús, que vino a buscar al que andaba perdido. Por eso, yo, agobiado por mis pecados, mis ofensas y mis negligencias, acudo a ti, Madre, como esperanza suprema. Posa sobre mí tus ojos misericordiosos. Sean para este hijo más enfermo tus cuidados maternales. Todo lo espero de ti. Perdón, conversión, santidad. Forma una nueva generación, la de aquellos en quienes abunde la gracia, donde antes había abundado el pecado. Que sean las personas que más te muevan a compasión. Recíbeme entre ellos. Obra un gran milagro, cambiando un gran pecador en un apóstol. Será un motivo de gloria para Jesús, tu Hijo, y para ti que eres madre suya y mía. Todo lo espero de tu corazón, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles. Amén. Adesso vorrei dare la parola a Suor Ahora quiero Bernardita, dar la palabra a Sor padrona di Bernardita, casa. la dueña de casa, la anfitriona de este día y la representante de los superiores generales de la familia Paulina. Buongiorno, Buenos è días. veramente un piacere molto Es un grande verdadero placer essere estar aquí con todos qui ustedes come un membro della como famiglia un Paolina miembro de la familia che sta Paulina que iniziando comienza por pura gracia de gracia di Dios Dio insieme alle mie junto a mis sorelle hermanas consegere consejeras questo servizio este di servicio a la formazione alla congregación, famiglia a la Paolina. familia Paulina y a la Grazie. iglesia. Gracias. Sono lieta
Me complace pues darle la bienvenida a este auditorio Jesús Divino Maestro, a cada una de ustedes, queridos hermanos y hermanas de la familia Paulina. Saludo a ustedes aquí presente y a todos aquellos que a través de las redes sociales participan en el convenio organizado anualmente por la Comisión de Espiritualidad de la familia Paulina. El tema a profundizar es «Se hace familia juntos para comunicar el Evangelio». Podemos traer a la memoria una expresión del Papa Francisco, el maravilloso poliedro, y que pienso dibuja armoniosamente a la familia Paulina en la Iglesia y en el mundo, ya que expresa diversas vocaciones, laicos, sacerdotes, consagradas. Es la única llamada a la santidad en el seguimiento de Cristo Maestro y Pastor. Manifiesta y vive una amplia y específica forma de apostolado en la única misión, vivir y dar a Jesús en el hoy de la historia. Integra la belleza de tantas culturas que manifiestan la armonía en la diversidad, en la única cultura del Evangelio. Esta importante jornada se desarrolla en un tiempo de gracia, en un kairos, ya que vivimos en la Iglesia el sínodo de la sinodalidad. Estamos próximos a la solemnidad de Jesús Maestro y Pastor, y estamos caminando por su gracia junto a todas las pías discípulas del mundo, el memorial de nuestro centenario congregacional. Deseamos que mientras estemos en este espacio de familia Paulina, en la comunión y en la acogida de la diversidad, cooperemos a la restauración de la paz, la dignidad y el armonioso respeto de las naciones que actualmente se encuentran en conflicto bélico. Se hace familia caminando juntos, formándonos juntos, dialogando y orando juntos. Buena participación y feliz jornada. Gracias. Muchas gracias. Nos sentimos en casa. Gracias por la posibilidad de encontrarnos aquí. Este año continuamos con el tema de la sinodalidad, pero queremos profundizar este argumento en relación a la familia Paulina y nos detenemos en este tema sobre todo. El contexto eclesial de este convenio es muy claro y ya ha sido señalado por la hermana Bernardita. El sínodo de los obispos sobre el tema de la sinodalidad que se está concluyendo en la Iglesia y nosotros hacemos parte pues de este gran evento porque queremos siempre sentir cum ecclesia y continuar a caminar con la Iglesia. Junto a la agenda del día, un cuadernito entregado por las apostolinas, a quienes agradecemos, cada uno ha recibido un extracto de nuestras constituciones, un pequeño folleto en donde hemos puesto las normas para la colaboración en la familia Paulina. Estos puntos que encontramos aquí nos recuerdan que la colaboración, sobre todo la apostólica, fue querida por nuestro fundador y escrita en nuestros carismas. No es solo una posibilidad, sino también nuestro deber.
Y este es un pequeño signo de que todos en nuestras normas tenemos escrito la parte de la colaboración con la familia Paulina. Estamos pues en este camino de reavivar aún más esta colaboración. El modo sinodal, por supuesto, siempre en familia. La experiencia de sinodalidad que ofrecemos hoy es el fruto del camino y el trabajo de la comisión preparatoria, que trabajando en la preparación del convenio hemos ya practicado la sinodalidad de la familia Paulina. Visto que este año la comisión ha crecido con los representantes de todos los institutos paulinos. Por tanto, esta comisión fue compuesta por toda la familia Paulina y hemos preparado este evento para la familia Paulina. Y este es un signo de colaboración y de sinodalidad también. En esta jornada podremos también apreciar pequeños vídeos. Son 9 vídeos sobre la colaboración en la familia Paulina, pequeños testimonios. Y comenzamos, antes de dar la palabra a Francesca, que es nuestra coordinadora, nuestra moderadora, miramos el primer vídeo porque se deben distribuir en toda la jornada. Así que hacemos un primer esfuerzo, que no es tanto un esfuerzo sino un placer, y escuchamos a Sor Marta. Mi experiencia de familia Paulina. Mi experiencia de familia Paulina se remonta a la primera formación, cuando con los paulinos, los postulantes y novicios, hemos estudiado juntos el Abundante di Vizi. Hicimos grabaciones en vinilo para pedir la beatificación del fundador. También hicimos un pequeño recital sobre el Magnificat, intentando anunciar el Evangelio. Y sobre todo fue muy interesante después de la profesión, cuando inicié a participar al DAVAP, Directiva para la Animación Vocacional Paulina, con los participantes de entonces. Hemos elaborado el folleto plegable 10 voces para anunciar a Cristo. Y también la experiencia al interno de los gobiernos generales, cuando profundizábamos temas comunes y teníamos el deseo de realizar una obra apostólica juntos, pero quedó solamente como un deseo. Mientras la experiencia más grande que estoy haciendo como familia propiamente desde hace un año, cuando me hice cargo un poco de la coordinación del curso de carisma de la familia Paulina y la experiencia de buscar y tratar y pensar juntos, ¿no?, para mejorar el curso. Ha sido y es una experiencia muy enriquecedora para mí. Siempre en este respirar el aire de familia, con la participación de estudiantes que provienen de diferentes partes del mundo. Entonces se ha extendido un poco del ambiente italiano a un ambiente intercultural e internacional. Lo que sueño, sin embargo, es que se pueda constituir en la familia Paulina una comunidad de familia, en donde cada uno con el propio color para el apostolado, pero con la común espiritualidad, pueda decir hoy al mundo y, por lo tanto, dar a Jesucristo camino, verdad y vida justamente juntos. Y ahora les presento a esta persona importante que ya conocemos, ¿no? Porque también animó nuestro congreso el año pasado. Ella es Francesca Baldini, cooperadora paulina, romagnona de nacimiento, pero romana de adopción. Se ocupa en comunicación católica desde hace años. Ha trabajado en programas de radio para Radio Vaticana
Agensir y es uno de los miembros fundadores de la web radio Radio Più Roma. A esto dirigió la organización de la Oficina de Roma del Centro Cultural San Paolo sin ánimo de lucro y forma parte de la sección italiana de la organización sin ánimo de lucro Religiones por la Paz, de la cual coordina la red de mujeres de fe en diálogo desde el año 2020. Apasionada por la doctrina social de la Iglesia, siempre ha sido sensible a los temas del diálogo entre las religiones, la paz y el papel de la mujer en la Iglesia católica y en los procesos de paz. Es responsable de las relaciones públicas en el Pontificio Instituto Oriental y también es cooperadora paulina, como ya habíamos dicho. Querida Francesca, ayúdanos a hacernos aún más familia. Esto es objetivo hoy. ¡Wow! Un gran reto. Gracias, Padre Bogus. Gracias por haberme invitado también este año. Me siento honrada sobre todo porque, como tú has dicho, soy cooperadora paulina y por tanto me siento parte de la familia, como una de los muchos hijos de don Alberione. Como ya se ha dicho, este no es un simple convenio, sino que es una jornada de estudio, de encuentro, de oración, de reflexión. Un momento al que invito a todos a participar propiamente con un espíritu de escucha, de encuentro y de discusión, pero sobre todo manteniendo el corazón abierto, en escucha por la espiritualidad. Precisamente tras los pasos del sínodo, ya lo has dicho, está concluyendo esta parte, digamos, de encuentro sinodal aquí en Roma, un sínodo que verdaderamente es un camino que después continuará, por lo que también nosotros nos ponemos en camino en escucha. Por esto mismo, ahora les pido de tomarse un minuto de silencio cada uno de ustedes, visto que estamos comenzando esta rica jornada de experiencias y escucha. Ya hemos escuchado un primer vídeo, hemos rezado juntos, es decir, tomémonos este camino de escucha, este minuto de escucha, buscando precisamente hacer resonar en nuestro interior la conciencia y la necesidad de que cada uno de nosotros lleva dentro en relación al tema que afrontamos hoy, que recordamos, se hace familia para comunicar el Evangelio. Un minuto. Bene, iniziamo questo cammino. Y bien, iniciamos este camino, esta jornada. Les recuerdo que será una jornada que seguirá un poco la fórmula del convenio del año pasado, para que los que participaron el año pasado, pero con algunas novedades, como ya hemos visto, estos vídeos en la contribución que nos han llegado de todos los representantes de la familia Paulina que han buscado precisamente de responder las interrogantes que se les ha hecho, de presentar una experiencia propia de cómo según cada una de las personas que escucharemos, se necesita continuar creciendo en el espíritu de la familia. Escucharemos estos vídeos, pero sobre todo en esta primera parte de la mañana, escucharemos dos relaciones de Sor Elena Bossetti y del padre Gerardo Curto, y luego, después del almuerzo, nos dividiremos en grupos. También allí habrá moderadores, como el año pasado, y se tratará de responder a 3 preguntas. Es verdad que no tendremos mucho tiempo para responder a estas preguntas, pero intenten por lo menos a responder a 2 de las 3 preguntas que les recuerdo rápidamente.
como iglesia, cuáles aspectos del Evangelio hemos descuidado y creemos importante hacerlos visibles en la comunidad en la que trabajamos. ¿Cuáles redes y lenguajes nosotros como familia Paulina sentimos la urgencia de tirar en el mar abierto de la historia y de la cultura? Y se hace familia, ¿cuáles procesos potenciar y o iniciar para una mayor colaboración e integración? Estas son las 3 preguntas que se les proponen y que en sus grupos reflexionarán precisamente. Pero ahora iniciamos con las 2 relaciones que tenemos programadas para esta mañana e iniciamos con Sor Elena Bossetti, a la que pedimos que se acerque. Ustedes la conocen, pero yo la presento rápidamente. Hermana de Jesús Buen Pastor, pastorcita de la familia Paulina. Ha realizado estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, en donde obtuvo el bachillerato en filosofía, la licenciatura y el doctorado en teología. Pasó varios periodos de estudio e investigación en Jerusalén, en el Studium Biblicum Franciscanum y en la École Biblique. Ha sido profesora de teología y exégesis del Nuevo Testamento en la Universidad Gregoriana y en otras universidades romanas. Actualmente se dedica al ministerio de la palabra y a la formación bíblica en Italia y en el extranjero. Entre tantas publicaciones, quiero recordarles La otra mitad de la iglesia por la reciprocidad de mujeres y hombres en la pastoral, que me parece un texto bellísimo. Sor Elena, gracias, a usted la palabra. Tutto a posto qui? Sì. Grazie. Gracias por la invitación y por la participación en este convenio con un título verdaderamente provocativo. Nos hacemos familia. ¿Cómo? También de esta manera, encontrándonos, escuchándonos, rezando juntos y dejándonos guiar por el Espíritu en la planificación del futuro, desarrollando lo que hemos recibido como don, es decir, la pasión por el Evangelio. De hecho, nacimos con la pasión del Evangelio en nuestros corazones, diría, en las entrañas. Sí, en las entrañas. Porque San Pablo, que es el verdadero fundador de la familia Paulina, como amaba recordar el padre Alberione, es el apóstol que se hizo todo a todos para comunicar el Evangelio. Ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y esta pasión por el Evangelio no ha sido por si acaso también la gran pasión del padre Alberione. Llevar el Evangelio, la buena noticia a todos, con todos los medios que el progreso tecnológico pone a su disposición. Y esta pasión, diría yo, está bien expresada en la imagen oficial de la beatificación del padre Alberione. En donde, ¿qué podemos apreciar en esa imagen? Vemos representada una antena satelital que irradia como una dinámica aureola, una aureola que abraza el mundo, en la que corre la palabra Evangelio 3 veces en latín para decir universalidad. Evangelium, Evangelium, Evangelium. Evangelio, la buena noticia del amor de Dios que tanto amó al mundo. Evangelio hoy, para el mundo de hoy, de mañana, porque el hoy es ya el mañana. Porque el tiempo corre veloz en la sociedad acelerada en la que vivimos. Por lo tanto, rima mar adentro, familia Paulina. Y echad las redes, todos ustedes, institutos y congregaciones que pertenecen a esta maravillosa familia, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, o mejor dicho, jóvenes de otra manera, de manera diversa. Echemos juntos las redes porque el carisma que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia a través del Beato Santiago Alberione dé a todos los frutos que Dios espera.
para que corra la palabra, para que la buena noticia del Evangelio llegue a cada persona allí donde se encuentre, en las diversas situaciones, para que la palabra pueda verdaderamente encarnarse en las diferentes culturas, para que pueda interceptar las sociedades pluralistas y secularizadas en las que vivimos, para que impacte en la vida y renueve el culto, la liturgia, la pastoral, la comunicación. Así que rema mar adentro, familia Paulina, y todos juntos echemos nuestras redes en el vasto mar del mundo, en el inmenso mar de la humanidad. Y yo quisiera abrir con mi conferencia el horizonte bíblico carismático y suscitar algunas provocaciones a partir del Evangelio de Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas, compañero de Pablo en la misión a los gentiles y particularmente atento a la acción del Espíritu, traza un progresivo y atractivo camino sinodal en el que podemos ver que Jesús se pone en camino solo, como evangelizador consagrado por el Espíritu. Lucas lo enmarca en la sinagoga de Nazaret durante el culto sabático, donde el maestro, haciendo suyas las palabras de Isaías, declara su programa, es decir, las líneas programáticas de su misión: evangelizar a los pobres, llevar alegría, curación, libertad. Esto es Lucas 4, 18, 19. Atención, atentos, todavía no hay discípulos a su lado. Es muy diferente Marcos, por ejemplo. Marcos parece no saber ver en Jesús sin discípulos, porque la primera cosa que el Jesús de Marcos hace es anunciar: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca de inmediato, sin soluciones de continuidad. Pasa por el mar de Galilea, ve a Simón, ve a Andrés y les dice: síganme, los haré pescadores de hombres. Y con los 4 primeros, como guardia de honor, entra en Cafarnaúm, en donde el evangelista nos dará como relator la primera jornada. No así Lucas. El Jesús de Lucas inicia solo. Y precisamente en Nazaret, antes de llamar a los discípulos, ¿cuál es el programa? Evangelizar. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado a evangelizar a los pobres. Al salir de Nazaret, el Jesús de Lucas, desciende a Cafarnaúm, situada en la orilla noroeste del mar de Galilea. Era una pequeña ciudad muy transitada porque por ella pasaba la Vía Maris, es decir, la gran calzada imperial que conducía a Damasco. Las excavaciones han sacado a la luz un hito. Es decir, era también una aduana con relaciones comerciales con la Alta Galilea, el Golán, Siria, Fenicia, Asia Menor, ahora en situación de guerra, Chipre y África, como lo demuestran las monedas y la cerámica importadas de estas regiones. Recordemos además que en Cafarnaúm encontramos al centurión con un despliegue de soldados romanos, lo que confirma la importancia de la ciudad. Por lo tanto, Jesús es listo. Va donde hay gente, donde hay tanta gente, donde hay diversidad de culturas, donde la vida es ferviente, donde se encuentran hombres y mujeres de varias culturas. Y en Cafarnaúm, noten también este detalle, Jesús es el huésped de Simón y sana a la suegra, aún antes de llamarlo a convertirse en pescador de hombres. No así Marcos. Marcos primero lo llama, después entra en la sinagoga y luego en casa y le sana a la suegra. Pareciera que dijera: te has hecho mi discípulo, entonces te sano a la suegra. Y Lucas no.
El Jesús de Lucas está atento a las relaciones. Nos dice que precisamente entra en la casa, escucha, se preocupa. En resumen, ya ha establecido una cierta familiaridad con nuestro Simón antes de subir a su barca e invitarlo a remar mar adentro. Ha entrado en casa y esto es muy importante para nosotros hoy, establecer relaciones. No es que inmediatamente va, no. Podemos pues ver increciendo, y esto es lo que precisamente quisiera mostrarles, cómo se desarrolla la dinámica sinodal en el Evangelio de Lucas. La llamada de Leví, recaudador de impuestos, y después de una noche de oración, la elección de los 12. Pero el Jesús de Lucas involucra directamente a las mujeres en la obra de la evangelización. En los otros evangelios las mujeres solo entran en escena bajo la cruz, pero están bajo la cruz porque ya estaban antes, pero no lo dicen. En cambio, Lucas ya las nombra en el capítulo 8 en un contexto de evangelización. Los 12 llamadas por su nombre y muchas otras. Entre las 3 mujeres llamadas por su nombre están María de Magdala, de la que Jesús había echado fuera 7 demonios, pero también está Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, por tanto no es una mujer del pueblo. Sería interesante ver el origen social del cristianismo. Son hombres y mujeres de diversos orígenes sociales, que caminan juntos, totalmente dedicados al Evangelio. Y aquí nos encontramos en el capítulo 10. El recorrido será precisamente del capítulo 4 al 10, donde el horizonte se ensancha, donde el Jesús de Lucas y solo Lucas habla de 72 discípulos enviados a cada ciudad y lugar donde el Señor estaba a punto de ir. Y este es un rasgo exclusivamente lucano. No lo encontramos en los otros evangelios. Por decir que aquí hay una evangelización en todos los campos. Pero Lucas se reserva, digamos, un detalle que es relevante para la familia Paulina, no solo para las pías discípulas. Les diré por qué. ¿Por qué? Porque al final del capítulo 10 encontramos 2 discípulas que no son itinerantes con Jesús, como María de Magdala, como Juana y Susana. Son discípulas acogedoras que abren su casa. Qué importante es encontrar una casa acogedora para hombres dedicados a la evangelización itinerante. Nos lo dice siempre Lucas en los Hechos de los Apóstoles cuando nos habla de Lidia, por ejemplo, que obliga a Pablo a recibir esta hospitalidad. La importancia de la acogida, pero hay más. Nosotros nos detendremos en el detalle que, sentada a los pies del Señor, María, la hermana pequeña, ¿qué hacía? Escuchaba su palabra. ¿No es este tal vez un camino intrigante para nosotros? ¿No recuerda tal vez en cierto sentido por analogía el propio camino del padre Alberione, su trabajo en curso en la génesis de la familia Paulina? Como el Jesús de Lucas, también el padre Alberione se pone en camino, por así decirlo, solo, totalmente guiado por el Espíritu. Pienso en la experiencia místico-carismática del joven Alberione, completamente absorto en la adoración del Santísimo Sacramento en la Catedral de Alba. Una experiencia que lo marcó profundamente, como él mismo recuerda en Abundantes di Vizi. De la hostia sagrada brotó una luz particular, una mayor comprensión de la invitación de Jesús. Venite ad me omnes. Y vagando con la mente en el futuro, le pareció que en el nuevo siglo las almas generosas sentirían lo que él sentía. La necesidad de un nuevo grupo de apóstoles se fijó así en su mente y en su corazón, que siempre dominaron sus pensamientos, sus oraciones, su trabajo interior y aspiraciones. Se sintió obligado a servir a la Iglesia, a los hombres del nuevo siglo y a trabajar con otros
en organización. He aquí donde nació el proyecto apostólico de don Alberione. Hay una fuerte, personal e indeleble relación con Dios, una fuerte experiencia de Dios en el origen de la familia Paulina. Allí, a los pies del Maestro, íntimamente tocado por el Espíritu, casi deslumbrado por la luz que viene de la sagrada hostia, que nace el apóstol Alberione, uno de los apóstoles más grandes y brillantes apóstoles del siglo XX, tenemos que reconocerlo. Como el Jesús de Lucas, el padre Alberione se pone en camino, pero con un gran sueño concebido en el Espíritu, el sueño de involucrar a una nueva multitud de apóstoles. Él dice, almas generosas que sentirían lo que él sentía. ¿Y qué sentía don Alberione? Sentía la pasión por el Evangelio, la pasión por la palabra de Dios que debía impregnar toda la vida y la cultura, contribuyendo a la profunda renovación de la Iglesia y de la sociedad. De ahí la consigna, hagan a todos la caridad de la verdad, donde la verdad, como sabemos, no es algo, sino alguien, Jesucristo. Pero regresemos al Evangelio de Lucas. Quisiera arrojar un rayo de luz sobre el camino anunciado, observando cómo Jesús involucra precisamente a hombres y mujeres en su misión y cuáles son las características presentes en esta dinámica sinodal de Lucas. Entonces, primeramente quiero arrojar un rayo de luz sobre la barca de Pedro y les anuncio los 5 pasajes, las 5 articulaciones de este arrojar la luz, porque el título de mi conferencia es precisamente la barca de Pedro, ¿no? Mi conferencia tiene como título Rema mar adentro y echa las redes. La dinámica sinodal en el Evangelio de Lucas y la familia Paulina. Por lo que estoy precisamente arrojando un rayo de luz sobre la barca de Pedro. Y les diré cómo. Primero, las fragantes palabras del Evangelio. Jesús no comienza sobre la barca, Jesús está de pie en la ribera del mar y hay muchísima gente, veremos. Segundo, sobre la barca de Pedro. Jesús sube a la barca cuando Pedro y sus compañeros bajan. Y aquí hay un bellísimo texto del Papa Francisco, dirigido a los sacerdotes, obispos, diáconos, religiosos, en la homilía que ha hecho en el monasterio de San Jerónimo en Lisboa. Pero esto lo dejo al querido padre Gerardo, porque si no le robo mucho. Te dejo esta parte del bajar de la barca. Yo profundizaré qué significa subir a la barca de Pedro, porque veremos que el modo de enseñar cambia. Una cosa es estar de pie en la ribera del mar y otra cosa cuando sube y se sienta. El punto 3. Duc in altum. Rema mar adentro y juntos tiren las redes. Punto 4. Maestro. ¿Saben cuál es la primera palabra en la boca de Pedro? Maestro. Debemos decirlo, estamos en la 9ª. Punto 5. ¿Cuáles redes? Y yo quiero declinar esta imagen de las redes con la simbólica de los lenguajes. ¿Cuáles redes, cuáles lenguajes hoy estamos llamados a profundizar en esta sociedad líquida? No por nada estamos en un lago, sociedad líquida. Rema mar adentro, literalmente, donde es más profundo, tiren las redes a lo profundo. ¿Cuáles lenguajes? Bien. Luego, si alcanzo, espero poder lograrlo, al menos un flash, un rápido foco sobre los 12 y las discípulas itinerantes. Para concluir, de una sola cosa se tiene necesidad. De una sola cosa no se puede hacer menos. Bien, empecemos. Primero, un rayo de luz en la barca de Pedro.
y estamos al comienzo del capítulo 5. Y llega al mar de Galilea. La escena merece ser verdaderamente profundizada en detalle, casi a cámara lenta. Hay tanta gente, una gran multitud acude para escuchar a Jesús. Podemos decir que su fama se había hecho viral en poco tiempo, porque la gente venía de todos lados. Se aglomeraban, dice el evangelista, para escuchar la palabra de Dios. Ton logon tu Theu. Pero ¿por qué? Jesús intercepta el deseo, el hambre profunda de la gente y nutre esta hambre con las fragantes palabras del Evangelio. Tomo prestada esta frase de San Francisco de Asís, me parece bellísima. Las fragantes palabras del Evangelio. Qué contraste con nuestra situación actual. Nuestras iglesias están cada vez más vacías. Pero notamos, sin embargo, que aquí Jesús no está en la sinagoga, ni siquiera en la casa de Pedro. Está al aire libre, a orillas del lago. Jesús va entre la gente, habla su lengua, no hay necesidad de lamentos, no sirven jeremiadas estériles, como dijo el padre Alberione. Si la gente ya no viene a la iglesia, ve tú dónde está la gente. Y hoy en día los medios para llegar a donde se encuentra la gente son muchísimos, desde la internet hasta las redes sociales. Ahora demos otro paso en la barca de Pedro, sobre la barca de Pedro. Jesús se equipa para que todos puedan verlo y escucharlo. Si permanece de pie en la orilla del lago, ¿cómo pueden verlo y oírlo los que están detrás de él, acurrucados en el fondo? Jesús tiene reflejos rápidos. Mira a su alrededor y ve dos barcas vacías, amarradas en la orilla. Precisamente acaban de bajar los pescadores. Imaginémonos cómo estaban desanimados. Los evangelistas nos dicen que limpiaban las redes luego de una noche difícil en el mar y sin pescar nada. Y el Papa Francisco precisamente jugará con esto, pero se lo dejo a don Gerardo. Decide de subirse a una. Es bello que sean dos porque puede elegir. Son dos. Y él decide de subir a una sin pedir permiso. También esto nos habla de la iniciativa de Jesús. Y decide de subir a la de Simón. Según ustedes, ¿cómo habría reaccionado Simón? Estaba afanado ordenando las redes, pero imagino que cuando le han dicho, mire que el maestro ha subido a tu barca, inmediatamente habrá apartado la mirada de la red que estaba ordenando para mirar complacido al maestro que subía a su barca. Una mirada fue suficiente para provocar complicidad. Entonces Jesús le pide de que mueva la barca un poco más lejos de la orilla, lo que Simón hace rápidamente. Así pues, desde la barca de Simón, Jesús puede hablar de otra manera, atentos con el lenguaje. Ante todo, se sienta, kathizas en griego. Y este verbo recuerda la cátedra, kathizo, cátedra. Lucas, de hecho, recuerda la cátedra. Efectivamente, el que Jesús se sentara expresa su enseñanza con autoridad. Imprime a su enseñanza un carácter de docencia formal. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Lucas no refiere nada sobre el contenido de la larga charla de Jesús. A nosotros lectores, lectoras, nos queda su forma de hacerlo, el contexto expresivo que nos da el barco, el mar, la apuesta de Pedro por alejar el barco de la orilla para poder obtener una mejor acústica.
Sin embargo, se deja ver claramente el mensaje simbólico cuando Lucas escribe el Evangelio. La barca de Pedro es ya figura de la iglesia, desde la cual el maestro continúa enseñando. Y regresando sobre el padre Alberione, nosotros sabemos qué importante es particularmente este aspecto. Escribe en Abundantes Divizii: no se necesitan más pruebas para mostrar que el Papa es el gran faro iluminado por Jesús a la humanidad para todos los siglos. Abundantes Divizii 57. Vamos al tercer punto, Duc in altum. Y aquí estamos en el punto de inflexión. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro. Tú, el guía, y echen las redes, ustedes, juntos, para pescar. Simón recibe de Jesús el encargo de dirigir la barca hacia las profundidades. Duc in altum traduce la Vulgata, pero también podría traducirse conduce fuera, donde es más profundo. El liderazgo está confiado a Pedro, pero el lanzar las redes es un trabajo sinodal. Echad, en griego halásate, las redes para pescar. No solo a Simón, sino también a los demás se les encomienda la tarea de pescar. La misión concierne a todos y tendremos la oportunidad de insistir en esto porque es precisamente el aspecto que más nos preocupa, la acción sinodal, la acción de echar juntos las redes, o mejor dicho, echar las redes profundamente. Pero sigamos el texto de Lucas observando cómo responde Pedro. Maestro, en tu palabra. Fijémonos inmediatamente en este detalle que les he mencionado. La primera palabra de Simón Pedro en el Evangelio de Lucas es propiamente maestro. Un detalle significativo para nosotros, familia Paulina, porque sabemos lo querido e importante que es este título para el padre Alberione y para nuestra espiritualidad. Jesús es el Maestro. Y Pedro habla abiertamente al Maestro, no le oculta sus perplejidades. Pero, ¿cuál es el punto de lanzar redes durante el día? ¿No es tal vez por la noche cuando se pesca un poco más? Lo habría escuchado antes Pedro porque era un pescador profesional. Sus socios pescadores se habrían reído de él. Trabajó en vano toda la noche, redes vacías, desilusionados, nada de pescado. ¿Por qué intentarlo de nuevo? No es difícil ver reflejadas en esto las objeciones de Pedro. También lo señalaba el Papa Francisco en Lisboa. Cito: a veces, dice el Papa Francisco, en nuestro camino eclesial podemos experimentar un cansancio similar. Cansancio. Alguien decía: temo el cansancio de los buenos. Un cansancio cuando nos parece que entre las manos solo tenemos redes vacías. Es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana, afectados por muchos cambios sociales y culturales, cada vez más marcados por el secularismo, por la indiferencia a Dios y por un creciente distanciamiento de la práctica de la fe. Pero cuando uno se siente desanimado, y cada uno de ustedes piensa en qué momento ha sentido el desánimo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es el de bajar de la barca y quedar atrapado en las redes de la resignación y del pesimismo. Final de la cita. Simón Pedro, por otro lado, le da todo el crédito a Jesús. Maestro. Trabajamos toda la noche y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré las redes. Pedro acepta entrar en la lógica paradójica de Dios. Acepta confiar plenamente en Jesús. Por las palabras del Maestro echará sus redes y tendrá una experiencia experimentará que la pesca fructífera no está ligada a condiciones humanamente favorables, ni siquiera a nuestras capacidades. Está ligado, en cambio, a la fe.
es fruto de la obediencia a la palabra. ¿No fue tal vez el caso del padre Alberione? ¿No fue la fe, la confianza plena e incondicional en el Maestro lo que hizo echar las redes en momentos decididamente desfavorables, humanamente hablando? 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Esa fe que tiene el coraje de hacer una alianza, de confiar totalmente, de entrar en íntima complicidad con el Maestro, como sucede en la oración del pacto o secreto del éxito, que el padre Alberione en Abundantes Divizii llama la oración de la fe. Abundantes Divizii 159. Y entonces, nuestra insuficiencia, o mejor dicho, la conciencia de nuestra insuficiencia personal y comunitaria, en lugar de asustarnos, debería fortalecer la confianza y hacernos, yo diría, hacernos sumergirnos, sí, con entusiasmo en aquel que todo lo puede. Más citas del Papa Francisco en Lisboa. A echar de nuevo las redes y abrazar al mundo con la esperanza del Evangelio. A esto estamos llamados. No es tiempo de detenerse, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de amarrar la barca en tierra o de mirar atrás. No tenemos que evadir este tiempo porque nos da miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado. No, este es el tiempo de gracia que el Señor nos da, para aventurarnos en el mar de la evangelización y de la misión. Final de la cita y proseguimos. Punto 5. ¿Cuáles redes? ¿Cuáles lenguajes? Me parece sugerente la interpretación que San Ambrosio, gran padre de la Iglesia, obispo de Milán, ofrece acerca de las redes de los apóstoles. San Ambrosio dice que las redes que los apóstoles lanzan al mar son el anuncio hecho de un entretejido de palabras, de ensanchamiento del discurso y de profundidad de respuestas que recogen sus mallas y no pierden a los que son atrapadas por ellas. Y es justo, anota San Ambrosio, que los instrumentos de pesca apostólica sean las redes, porque las redes no matan a los que en ellas se pesca, sino que los mantienen vivos, los sacan de las profundidades a la luz, y de las profundidades los sacan a la superficie a los que estaban sumergidas en ellas. Y entonces podemos preguntarnos qué significa y qué representa hoy para nosotros la familia Paulina remar mar adentro y echar nuestras redes. Hoy la palabra red es más actual que nunca. Internet, todos estamos en la red. Pero también podemos reflexionar sobre el simbolismo, como les decía, de las redes como lenguajes. ¿Cómo encontrar nuevas redes, lenguajes nuevos? ¿Qué redes, lenguajes consideramos más adecuados para la pesca, evangelización? En su carta a la iglesia de Verona, de la cual actualmente yo provengo, el obispo Domenico Pompili ha escrito una carta sobre el silencio, pero habla de lenguajes y observa que también Jesús se vio obligado en el curso de la obra a cambiar de lenguaje. Cito de la carta sobre el silencio del obispo Pompili. Al comienzo de su misión, Jesús habla directamente y usa tonos carismáticos, incluso entusiastas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, liberando a los enfermos de los espíritus impuros y curando. Pronto, sin embargo, se encuentran los primeros malentendidos. ¿Por qué se producen las hostilidades, las distorsiones de sentido, abandonos? Hay que reconocer de manera realista que incluso la comunicación de buenas nuevas como la del reino de Dios puede fallar.
Tomemos nota de esto, observa Pompili, sin que esto genere frustración y depresión. Aprendamos del maestro. Para él, el obstáculo se convierte en el lugar desde el que se salta y la frustración se convierte en fuente de creatividad. Jesús comprende que debe pasar del lenguaje querigmático de los primeros momentos al lenguaje parabólico, que, más provocador, obliga al interlocutor a sentirse interpelado y a tomar posición. Y cuando las multitudes decepcionadas lo abandonan, lo vemos en Juan 6, entonces cambia una vez más el lenguaje y elige el didáctico, concentrándose en la formación de sus discípulos para que al menos algunos comprendan cuál es la lógica del Evangelio. Cuando esto tampoco funcione, le quedará solo el lenguaje del testimonio, hasta la cruz. Como su modo de vivir, su modo de morir también dice lo que es el Evangelio de Dios. Final de la cita de la carta de Pompili. Yo encuentro preciosas estas indicaciones también para nosotros, familia Paulina. El lenguaje de los jóvenes no es el de los ancianos verdaderamente, pero hay un lenguaje que todos podemos hablar. Un lenguaje que no necesita palabras, porque es la vida misma la que habla. Una vida que irradia belleza, irradia el Evangelio vivido, irradia el amor. Sin embargo, me pregunto, ¿pero nosotros hoy podemos descuidar el lenguaje querigmático? Yo diría que no. No podemos delegarlo solo a los neocatecúmenos, que sabemos que del querigma hacen verdaderamente un anuncio. ¿Se lo dejamos solo a ellos? Me parece que es más necesario que nunca un nuevo primer anuncio, o, si se quiere, un segundo anuncio, pero siempre querigmático, que vaya desde el corazón del Evangelio, despertando las conciencias adormecidas, despertando la espera de un más allá, porque el reino de Dios se ha acercado. Creo que el segundo paso, aquí lo profundizaré en la relación escrita, porque en Mateo hay un juego significativo, porque Mateo pone primero el didaskei que el kerisen, pero atentos que el segundo paso, la catequesis, si quieren, no debe anular el querigma. La didaqué, la catequesis, no puede suplantar el querigma. ¿Por qué? Porque el querigma es como la raíz, como el núcleo. Tienes que percibirlo aunque el lenguaje cambie. Por lo que la narración que hoy se privilegia como forma de comunicación debe ser realmente tal, es decir, una narración de la historia salvífica, una narración de la manera de Jesús que con sus parábolas planteaba preguntas provocadoras que interpelaban directamente a quienes lo escuchaban. ¿Qué piensas? Decía, si un hombre hay 100 ovejas, vamos, díganme, era paradójico lo que decía, pero la gente luego, ¿qué les parece? En resumen, yo aquí quisiera abrir otro discurso porque me parece, quizás lo profundicemos, que hay también un lenguaje mistagógico. El Jesús de Juan, por ejemplo, tomemos Juan 10. Primero lava los pies en silencio, quien rompe el silencio es Pedro, y luego, ¿entienden lo que he hecho? Me parecen las catequesis mistagógicas de los padres de la iglesia que primero bautizan y luego explican lo que han hecho. Entonces, las situaciones y los diversos contextos dirán que claramente luego el lenguaje testimonial no deja salida, vale para todos a cualquier edad. Tal vez deberíamos prestar más atención al lenguaje también llamado didáctico, llamado así por el obispo Pompili, o mejor dicho, el lenguaje que se propone como objetivo la formación más completa y cualificada, como hizo Jesús con el círculo de sus discípulos más íntimos. Lanzó estas provocaciones para los trabajos sinodales.
Y ahora lanzo un rápido enfoque a este punto sobre los 12 y las discípulas itinerantes. Estamos en el capítulo 8 de Lucas. Lucas, por lo tanto, justo al comienzo de los primeros 3 versículos, Jesús andaba por ciudades y aldeas. Vean, del agua, sociedad fluida, el mar de Galilea, ahora estamos en tierra firme. Andaba por ciudades y aldeas predicando, Kerizón, y anunciando la buena noticia del reino de Dios. ¿Solo? No, no más. ¿Con él estaban los 12? ¿Solo hombres? No. Ya en Galilea estaban con él mujeres que habían sido sanadas, que habían experimentado la acción salvífica de Jesús, que lo seguían y servían, como ya les he dicho, María de Magdala, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana, pero también agrega, y muchas otras. Si me dicen muchas otras, ¿ustedes qué piensan a 5? Discúlpenme, habría dicho, y otras 2. Si dice otras muchas, podríamos llegar al menos a mitad y mitad, 12 y 12, ¿no? Entonces vean que hay una comunidad con hombres y mujeres. Entonces, ¿no es tal vez sugestivo este icono para nosotros, la familia Paulina? Hombres y mujeres en plena sinergia, totalmente dedicados al Maestro y a su misión. El padre Alberione involucró inmediatamente a las mujeres en el apostolado y no de forma esporádica, sino de manera bien organizada y diversificada. Hijas de San Pablo, pías discípulas, pastorcitas, apostolinas, y luego a los institutos agregados porque el mundo es vasto y complejo. Y luego están las anunciatinas, los gabrielinos, el Instituto de Jesús Sacerdote, la Santa Familia, los cooperadores paulinos, hombres y mujeres. A través de la obra del Espíritu Santo, el padre Alberione realmente generó una gran familia. Se convirtió en padre y maestro de muchos hijos e hijas a los que pudo entusiasmar e involucrar en la misión. Nos ha nutrido con la riqueza de la espiritualidad paulina. Ahora nos toca a nosotros. ¿Hasta qué punto somos una familia nosotros a nivel apostólico? ¿Cómo podemos dar mayor valor en la dinámica sinodal a las características específicas de los diversos componentes de la familia paulina? ¿Qué nos pide hoy esta fidelidad creativa al carisma que hemos recibido? Se hace familia, hemos dicho, es decir, coraje y paciencia, pero ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente a crecer juntos en la dinámica sinodal? Y voy a la conclusión. Solo hay una cosa de la que no se puede prescindir. Estamos en el capítulo 10 de Lucas. Atentos a la construcción artística, porque el inicio del capítulo 10 de Lucas se abre con el envío de los 72, es decir, misión en todo el sentido de la palabra. Aquí se ve justamente que Lucas fue compañero de Pablo. Solo Lucas tiene este envío de los 72 después del envío de los 12. Y este envío se reviste de una dimensión universal, tanto por el número simbólico de los enviados, alude a todas las lenguas y naciones, como por el horizonte que se abre, porque son enviados a todas las ciudades y aldeas. Es necesario anunciar la buena nueva a todos con la conciencia de que ya el primer versículo del capítulo 10 evidencia que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Recen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ciertamente el padre Alberione no subestimó este aspecto. En el corazón de la familia paulina, la congregación de las apostolinas es un memorial vivo, podríamos decir, de esta palabra del Maestro, y nos recuerda a todos cuán fundamentales son la oración y el cuidado de las vocaciones. Sería importante detenerse también en las instrucciones que el Maestro imparte a los enviados sobre el estilo de vida que debe distinguirlos.
Baste recordar que los envía como corderos en medio de lobos. Y no es quizás más actual que nunca en el mundo de las redes sociales, donde los lobos en las redes sociales, lo vemos, se multiplican rápidamente y se corre el riesgo de ser despedazados incluso antes de pronunciar una palabra. Los envío como corderos en medio de lobos. Pero esto no es el lugar para un análisis tan profundo, no hay tiempo. Debo comenzar a concluir y deseo hacerlo a los pies del Maestro en la casa de Marta. La perícopa de Lucas 10, 38, 42 interpela no solo a las fieles discípulas y a la casa de Betania, sino a toda nuestra querida familia. ¿Qué tipo de recepción y qué tipo de diaconía entran en juego? ¿Cuál es la única cosa necesaria, la parte buena, dice Lucas, que María ha elegido, o mejor dicho, lo absolutamente irrenunciable que Jesús no quita? María aparece como la hermana menor, pero también como la más audaz. Ella está en silencio y sin embargo su comportamiento es tan elocuente y transgresor, porque no era conveniente para una mejor. Sentada a los pies del Maestro, como precisamente un discípulo, Pablo dirá que creció a los pies de Gamaliel, sentada a los pies del Señor, escucha su palabra. Pero, ¿por qué Lucas se expresa de esta manera? Miren qué extraño, nosotros estamos acostumbrados a leer el Evangelio, pero ¿no sería más lógico en italiano y también en griego simplemente decir María, sentada a los pies del Señor, lo escuchaba? ¿O no? Sentada a los pies del Padre Alberione, lo escuchó. ¿Por qué dice sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra? No es una cuestión aquí de objeciones, porque este detalle es precioso. Introduce la diferencia entre la figura histórica, María, y nosotros que leemos el Evangelio. Si Lucas hubiera escrito, María sentada a los pies del Señor lo escuchaba, yo podría decir dichosa ella que podía escuchar directamente a Jesús. En cambio, escribiendo, escuchaba la palabra del Señor. Lucas me dice que también a mí y a ti nos es posible. Por eso él escribió el Evangelio en varios años, para que el Evangelio también, a distancia de milenios del evento histórico, nos permita de escuchar la palabra del Señor. Y así, hacia donde estamos orientados, estamos dirigidos por el mismo evangelista a esa escucha que llamamos lección divina. Escucha orante del Señor en las Sagradas Escrituras. Quizás esto no era importante para el Padre Alberione. Leer las Sagradas Escrituras. Toda actividad se convierte en agitación e inquietud si no está enraizada en la escucha de la palabra. Por el contrario, el contacto profundo y constante con la palabra hace que cada servicio diaconía sea precioso y fecundo en cualquier situación y en cualquier edad. Por lo tanto, estamos invitados a permanecer, a habitar, a hacer de la palabra nuestra casa, a vivir, habiten en la palabra. Este es el desafío de la mística apostólica a la que está llamada toda la familia paulina. Es necesario dejarnos unificar. Familia se hace. ¿Qué nos une? Dejarse unificar por la escucha de la palabra. Jesús declara que una cosa, enos, es lo que se necesita, escuchar su palabra. Esta es la parte buena que María eligió en plena sintonía con lo que el Señor pide a su pueblo. Shema Israel, escucha Israel. Deuteronomio 6. Ese aparente no hacer, ese estar a los pies del Maestro como un discípulo escuchando su palabra, coincide con la elección de la parte buena que no les será quitada. Y es así que realmente escucha la palabra.
puede guardarla para sí mismo? Me viene en mente el Evangelio Nunciandi de Pablo VI. Una iglesia que ha escuchado verdaderamente la palabra no puede dejar de anunciarla. Quien escucha de verdad la palabra no puede dejar de gritarla, al menos con toda su vida. Prolonguemos pues nuestra estancia a los pies del Señor, a la escucha de su palabra, para recargar las pilas de energía divina y luego, con renovado entusiasmo, echar juntos las redes del Evangelio. Gracias. Gracias a Sor Elena por esta apasionada inmersión dentro de la palabra del Evangelio de Lucas y por la idea que nos ha hecho, pero sobre todo porque nos ha recordado que la palabra, que debemos siempre partir de la palabra, que de donde venimos, es nuestro principal foco como familia paulina, pero sobre todo como cristianos bautizados. Tenemos el Evangelio en las entrañas, hemos nacido con el Evangelio propiamente en el corazón, en las entrañas, y deberíamos tenerlo presente. Exacto. Y debo decir que me ha encantado esta imagen del Padre Alberione como María a los pies del Maestro. Nos ha dado verdaderas imágenes. Un camino sinodal, exacto. A partir precisamente de la palabra, ¿no? La imagen de las redes, la imagen del lago, es decir, de la liquidez, pero también de la solidez de la tierra, del anuncio de la palabra, del lenguaje, de utilizar diversos lenguajes, de saber también mezclar el silencio con las palabras, de cómo saber utilizar el lenguaje justo. Muchísimos puntos de reflexión que ustedes deben tomar y llevar a sus grupos, sinodales de esta tarde, pero si hay alguna pregunta, alguna duda o comentario, Sor Elena está aquí para poder responder y tratar el tema. Por tanto, si hay alguna cosa de decir, tenemos por aquí un helado a disposición y por aquí está el Padre Bogus, siempre disponible a hacer de nuestro pedestal. Les recuerdo que inmediatamente después tendremos un momento de pausa y después escucharemos la segunda relación. Pero recuerde, rema mar adentro y echa las redes. La dinámica sinodal en el Evangelio de Lucas y la familia paulina. Aquí ya hay un primer comentario, gracias. Hola, sí, gracias por su relación, soy Claudio. Una pregunta. En su relación se refería al maestro, es decir, a la necesidad de que haya un maestro que enseña. Y hoy nuestro maestro es el Papa. Según usted, toda la iglesia, quiero decir, es una caja de resonancia de lo que dice el Papa. Porque si esto no sucede, es obvio que seríamos huérfanos, en el sentido que cuando el Papa da indicaciones, deberíamos todos seguirlas. En cambio, muchas veces me parece que no pasa esto. De parte, digamos, no digo de parte de la iglesia, sino de parte de grupos, de asociaciones y así sucesivamente. Segunda pregunta, quiero hacer es esta. La escucha de la palabra, la escucha del Evangelio, que hoy no es muy escuchado, pero yo pienso que el tiempo que estamos viviendo, guerras, todas estas cosas aquí, el creado, digo, tal vez una ocasión propicia para orientar nuestras iniciativas sobre dos cosas fundamentales que para mí el Evangelio dice. Somos todos hermanos y el creado hace parte de la misma familia. Sobre todo esto, ¿qué piensa? Sor Elena, quien nos sigue online, no escucha la pregunta, tal vez pueda repetirla. La repito yo, eso, gracias. Entonces, Claudio, antes que nada hizo notar que el maestro
desde la barca de Pedro hablaba y que hoy el maestro para nosotros es el Papa. Está sentado en la barca de Pedro y por tanto todos deberíamos seguir las indicaciones del Papa. De lo contrario, no estaríamos allí. Lo que en cambio le parece a Claudio es que hoy no suceda esto porque diversos movimientos, diversos grupos, inclusive diversas personas a nivel de la jerarquía, más bien no están de acuerdo con lo que enseña el Papa. La segunda pregunta que me ha hecho es relativamente a la escucha de la palabra, a la escucha del Evangelio, que hoy, con las situaciones terroríficas que estamos viviendo, de guerras, hambre, crisis de muchas clases, él puntualizaría la fraternidad y el cuidado del creado. ¿Lo he dicho bien, Claudio? Bien, primera cosa. A la primera pregunta respondería, no nos maravillemos que haya desacuerdos y grupos que cuestionan al Papa, porque también había grupos en desacuerdo que cuestionaban a Jesús. ¿Quieren irse también ustedes? Dirá, y justamente esto lo hace cambiar el lenguaje, pero al final sube a la cruz porque de acuerdo no estaban. Lo importante es que la familia Paulina esté con el Papa. Debemos dar cuenta de esto. Ya les he citado que en la barca de Pedro he hecho una situación explícita del padre Alberione que decía, les releo esta cita del padre Alberione, en donde la barca no hay, dice, la he perdido, pero esto es suficiente para decirnos que el Papa es el gran faro de la humanidad. Pero esto el padre Alberione, aquí está, esto el padre Alberione lo dice a la familia Paulina, no lo está diciendo a aquellos que también entonces cuestionaban al Papa. Los papas siempre han sido cuestionados, no solo ahora. También cuando el padre Alberione escribía Abundantes de Vicia había de estos. Don Alberione se ha enfilado con el Papa y los primeros paulinos y todavía ahora hacen el cuarto voto de obediencia al Papa por cuanto concierne al apostolado. Entonces, a tu pregunta respondo, no nos maravillemos que el Papa sea cuestionado. Familia Paulina, de acuerdo con la enseñanza de tu fundador, déjate iluminar de este gran faro que Jesús ha querido. Esta distinción y este énfasis en la familia Paulina que quiere ser verdaderamente fiel a la enseñanza del Papa debe estar con el Papa. Cuarto voto de obediencia. Y para las pastorcitas es carismático. Nosotras estamos llamadas a colaborar con los pastores de la iglesia y tenemos no solo a San Pablo como patrono, sino a Pedro y a Pablo. Por lo tanto, debemos estar con el Papa. La segunda cosa, claro, la fraternidad y el cuidado del creado hacen parte indudablemente del querigma que debemos anunciar, pero no es todo. Yo debo hacer entender en lo que a mí respecta y pongo toda mi pasión en ello, que Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y esto es el querigma. Pablo dirá que si hay otro evangelio, pero no lo hay, no deben seguirlo. ¿Y qué anuncia Pablo? Aquel Jesús que ha sido crucificado, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Las otras cosas podemos decirlas todos. Es verdad que anunciamos fraternidad, anunciamos cuidado de la creación, pero quizás lo hagan mucho mejor en otras realidades. Lo hacen también los orientales, lo han hecho desde siempre, tal vez los budistas. Es decir, hacen parte, son instancias actuales hoy, pero no nos deben hacer perder el lenguaje. El querigma no lo podemos delegar si no somos paulinas. ¿Qué anunciaba Pablo cuando dice, ay de mí si no evangelizo, si no predico? ¿Piensas que pensaba a la creación o pensaba quizás a Jesucristo muerto y resucitado? Cuando entra en una sinagoga, parte siempre de los judíos, se encargará de hacer ver que la historia de salvación, anunciada a través de los profetas y sobre todo, digamos, la casa de David de la cual Jesús desciende, pienso al discurso
en Antioquía o a otras, Dios ha cumplido aquello que anunciaban. Que Jesús es el Mesías. Un judío, cuando llega a decir que el Mesías es Cristo, se convierte en cristiano. Pero entonces debemos regresar a la predicación auténtica. De lo contrario, el Evangelio, ¿quién lo predica más? Si nosotros creemos que muchos jóvenes hoy conocen a Jesús, nos equivocamos. Entonces, cuando decía que consideremos que el lenguaje carismático no es más importante, para mí es fundamental. Llamémoslo primer anuncio, llamémoslo segundo, pero debemos tener en el corazón, debo predicar que Dios ha amado tanto al mundo al punto de dar a su Hijo, y que este Hijo que murió, dice el Apocalipsis, está vivo y resucitado. Es el fundamento de nuestra esperanza. En resumen, gente, se necesita evangelizar y no estar en otras realidades. No, las otras realidades pueden estar, pero hay una jerarquía de las cosas. Puede estar, porque Jesús de los 2 mandamientos hace uno. Su mandamiento es ámense como yo los amo. Es el signo de reconocimiento, es decir, está todo, y sin predicarlo puedo distinguirme como cristiano desde el amor recíproco. Miren cómo es. Pero este signo no quita que yo deba dar el anuncio, el querigma de un Dios que ha amado tanto al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito. Hay otras preguntas, algunas otras dudas, consideraciones ahí al fondo. Primero que nada, gracias porque has subrayado y lo haces tantas veces que aquella experiencia de la casa de Betania no es solo para las pías discípulas. Pías discípulas en la familia Paulina. Puede que sea un fuerte recordatorio para nosotras también de poner en circulación esta acogida de la casa de Betania como sangre vital para toda la familia Paulina, porque lo importante es ese estar a los pies del Maestro y escuchar su palabra. Y esta era una enseñanza que el padre Alberione nos recordaba mucho esto, ¿no? Que no había contraposición, sino que si estás a los pies del Maestro, luego puedes hacer tu trabajo de cierto modo. Y se me viene a la mente un testimonio también, precisamente sobre este estar con Él, a los pies de Él. Hay que decirlo que a las hermanas de la primera hora una vez las he provocado diciéndoles: ustedes que trabajaban todo el día en la cocina, en otras partes, y ellas me respondieron casi a coro: pero nosotras estábamos 2 horas con Él. No me dijeron hacíamos la adoración, estábamos 2 horas con Él. Y otra cosa ligada a esto es también una expresión de madre escolástica que decía: debemos escuchar al Señor. Tenemos tantas cosas por hacer durante todo el día, pero lo importante es en el silencio escuchar la palabra de Jesús. Aquí está pues la importancia de esto. Y la última cosa de este fragmento me hacía reflexionar mucho, que antes de la reforma litúrgica, esto de la casa de Betania era el evangelio que se leía en la Asunción de María. Es decir, para decir que María es aquella que ha escuchado la palabra y toda su obra se ha hecho a la luz de esta palabra. Gracias. Gracias a Sor Joseph, que en definitiva reiteró la importancia de la figura precisamente de María, que es un poco el punto de apoyo de las pías discípulas, creo entender, ¿no? De la contemplación, de la escucha, luego nace la obra, el hacer. Sí, lo has entendido bien, Joseph. A mí me gustaría que se convirtiera en el icono de la familia Paulina, pero icono no simplemente escuchar al Señor, porque de lo contrario yo lo escucho como quiero. Escuchar su palabra, es decir, ves que es Eucaristía y Evangelio,
porque si no, cada uno entiende el Jesús que quiere y luego predica el Jesús que quiere. Y predicamos el Jesús de las devociones. Entonces yo escucho el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, por decir. ¿Por qué Lucas escribió un evangelio? ¿Por qué me puede decir que María, a los pies del Señor, en lugar de escucharlo, escuchaba la palabra del Señor? Pero Lucas ha escrito. ¿Y por qué lo escribió? Lo hizo precisamente por esto, sino cada uno de nosotros. La tradición oral se habría perdido, cada uno se lo imagina. Y Lucas nos ha dejado dos obras, dos volúmenes, una única obra. Pero seas importante, me parece un reenvío a la lección divina. Entonces digo yo, cuando estamos en adoración, ¿esta palabra la meditamos o nos dejamos llevar por nuestros pensamientos? Tenemos la pasión del Evangelio en el corazón, en las entrañas, pero debe convertirse. Lea las Sagradas Escrituras, me dice el Padre Alberione. ¿Soy suficientemente paulina si yo predico el Evangelio o si para predicarlo necesito leerlo, comerlo? Toma el libro y cómelo. Comerlo, hacerlo vida de mi vida. Así lo podré comunicar y que todos lo entiendan. Esta es la pregunta. Por tanto, unamos adoración, lección divina, si no, no somos paulinos. Si no somos pías discípulos, no. Todos hemos nacido de la Eucaristía y todos tenemos la pasión del Evangelio en el corazón porque esto es nuestro Padre. Buenísimo, gracias. ¿Alguna última pregunta antes de ver un último breve vídeo? ¿Hay alguien que quiera hacer otra contribución? No creo que haya otras intervenciones, por lo que llamo al Padre Bogus que venga hacia mí para que veamos un breve vídeo antes de la pausa. Y nuevamente gracias a Sor Elena. Gracias. Gracias porque realmente nos dio muchas ideas, ¿no? Hombres y mujeres en sinergia en el anuncio a partir de las Sagradas Escrituras, del Evangelio, de donde venimos. Padre Bogus, ahora veamos un pequeño vídeo del testimonio del Padre Paulino Ampelio Crema. Soy don Ampelio de los Paulinos. Mi experiencia de familia paulina siempre ha sido muy rica e interesante y la he vivido en el contexto de la pastoral juvenil aquí en Italia. Una experiencia que ha encontrado un organismo iniciado, creo, hace unos 50 años, el DAP, Directiva para la Animación Vocacional Paulina, un instrumento propicio para pensar la pastoral vocacional. De una colaboración que nos llevó a encontrarnos juntos en el que logramos o intentamos al menos de hacer un proyecto de pastoral vocacional de familia paulina, en el cual se buscó de presentar la riqueza de las singulares vocaciones. Otra experiencia apostólica, o mejor dicho, de animación, lo viví en las regiones del Piamonte, la Lombardía, el Véneto, en donde tenemos comunidad. Siempre buscamos de mantener vivo el equipo de animación vocacional, de animación de familia paulina en el territorio. El objetivo era de vivir momentos de familia juntos, momentos de espiritualidad, de oración. También hemos realizado alguna vez una que otra jornada del Evangelio, misiones populares, experiencias de difusión de nuestro carisma en esas regiones. La perspectiva de futuro. Yo creo que una perspectiva de futuro puede ser la de tener el coraje de vivir una misma experiencia de colaboración y proyectos en el campo apostólico. Tener un proyecto misionero de familia paulina en Italia que junte a los diferentes carismas con un objetivo compartido. No es fácil, pero creo que este es un camino necesario para la Iglesia de hoy,
para el testimonio ante el mundo juvenil de una realidad que camina al servicio de la Iglesia, que caminamos juntos, que testimonia la belleza de ser familia.